de un evangelismo, fruto de esa misión que nosotros nos hemos apropiado y hemos ido a hablar, y resulta que una familia completa se ha bautizado y los vemos ya sirviéndole al Señor con mucho gozo. Amén. La misión comienza en nosotros. Nosotros somos los que vamos a llevar este mensaje de paz, hermanos. No pensemos que es el que siempre está en el púlpito, el que siempre... No, hermano, cada uno de nosotros estamos llamados a llevar este mensaje de paz. No estamos aquí sentados por estar, perdónenme la expresión, a calentar la silla. No, el Señor nos tiene aquí porque nos prepara para que nosotros salgamos a hablar este mensaje, este evangelio que ha cambiado nuestras vidas. De cierta manera para mí siempre me lo digo, Daniela, si tú no sales a hablar, es porque realmente no crees que Dios ha cambiado tu vida. Y si usted cree que Dios ha cambiado su vida, salga y comparta para que muchas vidas más puedan ser cambiadas. Amén. Así que, bueno, este año se han bautizado varios españoles también, para la gloria del Señor, en la iglesia de la segunda de Barcelona, también en Mollet. Amén. Y bueno, le pedimos al Señor que siga Él añadiendo los que han de ser salvos. Amén. Que siga haciendo en esta nación, aquí en España, en Cataluña, glorificándose y haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer. Somos vasijas en sus manos. Amén. Tenemos que actuar esta mañana en verdad. Hablábamos de que somos soldados del ejército de Dios y debemos de estar siempre listos a salir cuando el Señor nos quiera usar. Cantábamos ahora esto: Señor, úsame, yo quiero ir. Y debemos de pedirle eso al Señor, de no ser más, tener esos corazones insensibles, que no sentimos el dolor de esas almas que se puede estar perdiendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo les dejaré el micrófono por el encargado en esta mañana y continúa con el orden del culto. Le bendiga, hermanos. Ahora sí nos saludamos. Amén. ¿Cómo están? Bien, denle una alabanza al Señor el que esté bien. Gloria a Dios. Hay algunos que no están bien. Denle una alabanza al Señor los que estén bien. El Señor nos tiene bien cuidaditos. Amén. Imagínense si el Señor no cuidara de nosotros, ¿quién lo haría? No habría nadie que cuidara de nosotros. Seríamos ovejas sin pastor. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer una oración por las misiones. Porque si no se ora por las misiones, fíjense, hermano, que para las misiones es un plan como muy completo, ¿no? Un plan que si un punto falla, la misión no se completa, no se consigue. Se necesita un obrero, se necesita la rodilla de los que oran, las manos de los que dan, ¿cierto, hermanos? Y se necesitan almas para predicarles el evangelio. Y si el obrero no está, ¿quién va a ir? ¿Cierto? Y si los que no oran, ¿cómo se van a romper cadenas? Y si los que no dan, ¿cómo el obrero va a tener para movilizarse? Y si no hay almas para predicarle, ¿a quién le vamos a anunciar el evangelio? Pero hay almas para predicarle, hay obreros para predicar, hay un pueblo que se arrodilla a orar y hay un pueblo que da. Amén. Yo les voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de pie. Y hoy es un culto diferente. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué hacen un culto misionero una vez al mes? Porque, hermanos, el corazón del Señor es misiones. O sea, Él nos ama. Y si no hubiera amor de parte de Dios ni misericordia de parte de Dios, las misiones no existirían. Por lo tanto, usted no estaría hoy en este lugar. Y el amor de Dios nunca lo hubiera alcanzado. Pero gracias a las misiones hemos escuchado, hemos oído del poder de Dios, hemos oído ese mensaje que trae paz a nuestras vidas. Entonces, hermanos, vamos a orar por las misiones. Hoy, por medio de este culto, puede haber un llamamiento. Hoy, por medio de este culto, Dios puede tocar un alma. ¿Y cuál es el mejor? ¿Cuándo sí es
pecador se arrepienta. Y yo creo que hoy puede haber arrepentimiento, hoy puede haber conversión, hoy Dios se puede glorificar. El pueblo del Señor dirija esta oración. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre del Señor. Gracias. Hay gigantes en cada pueblo, hay gigantes en cada ciudad, hay gigantes en cada país que no quieren que la obra de Dios avance. Pero que nosotros seamos ese pueblo que les podamos decir circuncisos a cada uno de ellos y que se puedan ver las victorias y que se puedan abrir puertas en hospitales, en cárceles, donde sea, Señor, tu obra sea mencionada, tu obra sea anunciada en el trabajo de cada uno de los hermanos, Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros tengamos la libertad de anunciar. En esta hora, Señor, rompe cadenas en cada uno de los corazones españoles, rompe cadenas en cada uno de los edificios que nos rodean, Señor Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Jesús para predicar tu palabra, y es que predicamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación en el nombre poderoso de Jesús. Que cada rincón de este país sea lleno de tu gloria, sea lleno de tu poder. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos, tengan la bondad. Y vamos a recolectar la ofrenda. Yo voy a invitar a la hermana Natalia, a la hermana Milenka, a la hermana Amelia y al hermano Bolívar. Ellos van a ser los que van a recoger la ofrenda. Hermano, no sé si usted es de los que prepara con su ofrenda misionera, pero cuando usted se prepara con su ofrenda misionera, dice mucho de usted como servidor de Dios. Los amigos están exentos de esta ofrenda. Esto es algo que damos voluntariamente para la obra del Señor. Hermano, usted sabe hacia dónde se dirige la ofrenda. Mucha gente dice tener problemas a causa de esto, de la economía, que hacia dónde va el dinero. Pero usted ve, hermano, aquí se le muestran fotos, imágenes, informes de la obra de Dios. Esta ofrenda es para que las misiones, para que el evangelio siga siendo extendido. La hermana Natalia, la hermana Milenka, la hermana Amelia, el hermano Bolívar. Vamos a hacer una oración ahí, incómodos, hermanos. Que el Señor sea bendiciendo esta ofrenda. De lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor, ¿cierto? Imagínense, hermano, el Señor se ofreció por nuestros pecados. O sea, Él fue una ofrenda para nosotros. Él se ofrendó para nosotros, por amor a nosotros. O sea, si Él lo hizo y me enseñó a ofrendar, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Si tenemos el ejemplo perfecto. Oremos en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora ofrendamos, Señor Jesús, para que tu obra sea executada, para que tu obra, Señor, sea glorificada. Oh Señor Jesucristo, quizás si no hubiera dinero, tú harías igualmente la obra por amor a nosotros, Señor Jesús. Pero en esta hora es nuestra manera de dar, nuestra manera de dar el aporte. Quizás todos los que estamos aquí no salimos a evangelizar porque no podemos, o no podemos ir a lugares lejanos. Pero Señor, por medio de nuestra ofrenda llegamos a donde sea necesario, y por medio de nuestras oraciones podemos cruzar un mundo entero con nuestras oraciones, Señor Jesucristo. Bendice esta ofrenda, bendice a cada uno de los hermanos que dan y ofrendan en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración también por la hermana Alexandra, la hija de nuestro hermano Diego, y la hermana Juliana. Han cumplido un añito, hermano, cuando no, le estaban celebrando el cumpleaños y la niña no sabía ya eso, no sabía que tenía que soplar la velita. Pero bueno, gloria a Dios, amén. Vamos a orar por ella en el nombre de Jesús. Ahí donde están, hermanos, que el Señor sea dándole salud a la niña, que está guardándola. Piensen usted, hermano, piense cuando usted ora por sus años, por los años que Dios le ha dado, los años de vida. Quizás ella es el primerito, el mío ya es el 21, y el de algún hermano será el 80, pero son sus años,
Son los años de vida que el Señor nos ha regalado. Tenemos que agradecer al Señor por ello. Aprovechemos esta oportunidad para decirle, Señor, gracias por los años de vida. Gracias por poderme levantar hoy y poder ver la luz del día y poder venir a la casa del Señor a regocijarme. Amén. Señor Jesús, vende la vida de nuestra hermana Alexandra, Señor Jesús. Guarda la vida de la niña, Señor. Gracias por los años de vida que nos das a cada uno de nosotros. Bendice a sus padres, Señor, la hermana Leo y la hermana Julián. Que ellos, Señor Jesús, puedan tener la sabiduría necesaria para enseñar a su hija, Señor, por los caminos. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordar a cada una de las personas españolas que hoy hay un evento a las 4 de la tarde. Amén. No sé si se acuerdan. Amén. Invitarles, hermanos, el día martes a nuestro culto dirigido por las damas a las 8. Amén. Entonces están cordialmente invitados. Se les extraña, hermanos, cuando no vienen, que no vemos sus caras, se les extraña mucho. El día jueves también tenemos nuestro culto de enseñanza. El día viernes a las de 8 a 10 tenemos la intercesión. El día sábado culto de jóvenes. Amén. Y el día domingo nos veremos aquí otra vez en la escuela dominical. Bueno, saludar al hermano John, a la hermana Diana. Bienvenidos. Nos alegra tenerlos nuevamente aquí. Y a cada uno de los hermanos, Sonia y Anabel, nuevos saludarles en esta hora. ¿Quién más ha venido por primera vez? Para que lo podamos saludar desde aquí. Por segunda vez. Bueno, ¿su nombre? Henry. Elvis. Bienvenido a la casa del Señor. Y ya sabe que aquí es bienvenido cuando quiera. Está en su casa, hermano. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la parte de la palabra del Señor Jesús. Hoy hemos venido a escuchar la voz de Dios. Amén. Pueden salir los niños a sus clases. En esta hora, hermanos, vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Vamos a cantar un coro, hermanos, y nos vamos a poner de pie. Vamos a cantar ese coro que dice al alto y sublime. Amén. Al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu
¿Qué seríamos sin tu alimento, Señor Jesús? ¿Qué seríamos sin tu palabra? ¿Qué seríamos, Señor, sin tu guía, sin tu dirección, Señor Jesús? En esta hora tu pueblo hoy aquí reunido ha venido, Señor, a oír lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor Jesucristo, de una manera especial. Dirige tu pueblo, instruye, corrige, redarguye y edifica, Señor, en cada uno de nosotros con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar, hermanos, que abran las Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Amén. Vamos a leer alternadamente. Dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Y si alguien nos dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos juntos. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, pueden estar cómodos, hermanos, tienen una montaña. Bueno, hoy tenemos tiempo para que compartamos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿qué estábamos leyendo? Estamos hablando de la entrada triunfal del Señor Jesús. Quizás, hermano, usted se puso a analizar el capítulo y dirá: bueno, ¿qué de triunfal? ¿Qué de grande tenía eso? Si hasta entró en un pollino. No es que era un animal de mucha altura o de mucho significado. Pero luego vamos a ir hablando poco a poco de las actitudes y de la obra que el Señor hace y cómo lo hace. Amén. Resulta que vamos a ir leyendo en Génesis 3:15. Nuestro hermano nos va a ayudar. En Génesis 3:15 lo que dice la palabra del Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos hablando de Eva, ¿cierto? De lo que había sucedido. Resulta que en el tiempo de la inocencia había ocurrido algo muy drástico para toda la humanidad. Y usted dirá: bueno, ¿y por qué caímos todos ahí? Por la culpa de un hombre y de una mujer, hermanos, todos pecamos. Entramos, digamos, en ese plan a causa de este error tan grande. Pero resulta que la desobediencia de ellos fue acompañada de muchas circunstancias, ¿cierto? Cuando el niño pequeño le desobedece a su padre, ¿qué le sucede? O lo corrigen, sea acorregan, o lo castigan, ¿cierto? Entonces todas las actitudes y todo lo que nosotros hacemos tiene unas consecuencias. No vaya a pensar que cada una de las cosas que usted hace, la hace porque sí, y a usted nunca le va a pasar nada. Si usted hace las cosas bien,
usted va a obtener cosas buenas, va a obtener buenos beneficios. Resulta que aquí había un convenio hermoso entre Dios y el hombre. Había un plan bonito, ¿cierto? O sea, yo te doy a ti el Edén, el trato de yo te doy el Edén y tú lo cuidas. Yo te pongo ahí con la creación magna mía porque te amo, porque eres mi hijo y tú vas a cuidar lo que yo te he dado. ¿Y qué pedía el Señor? Obediencia. Nada más. Era un trato, como dicen por ahí, redondito. Perfecto. El negocio a Adán le estaba saliendo muy bien. Pero resulta que ese hombre toma decisiones equivocadas junto con Eva. Y esas decisiones lo llevan a las consecuencias de las que estábamos hablando. Cuando un país tiene un convenio con otro, ¿qué sucede? Se tiene que cumplir el tratado, ¿cierto? Resulta que Adán no cumplió con su palabra. A Adán le faltó a la palabra del Señor. Es más, el Señor le dio la advertencia: no comas de ese fruto. O sea, él sabía que para poder seguir el trato con el Señor y cumplir lo que el Señor le había dado, le había ofrecido, y el negocio tan bonito que tenían entre ellos, no se dañara. Pero resulta que el hombre toma la decisión de comerse este fruto. O sea, como que rompe el trato con el Señor. Cuando los países entre sí tienen convenios, entonces se tiene que cumplir con los convenios, ¿cierto? Porque si no se cumple con los convenios, entran en conflictos, sean administrativos, políticos, como lo quieran ver, hermanos, pero entran en problemas, ¿verdad? Entran en discusiones y hasta se van de guerra. Y lo mismo sucedió con el hombre y Dios. El hombre rompe el tratado que tiene con el Señor, y ¿qué hace? Se entra a una guerra. Sí, hermano, se entra a una guerra, y una guerra muy seria. Pero seguimos leyendo ahí, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. La palabra simiente quiere decir que viene algo, ¿cierto? Que de ella va a salir algo que va a herir, que va a hacer algo, que va a tomar una decisión y tiene que ver con este trato, del trato del que estamos hablando, del trato entre el Señor y el hombre. Pero resulta que en ese trato se ha interpuesto el enemigo. Y el enemigo quiere dañar el trato que usted y yo tenemos con el Señor. ¿Cierto que usted tiene un trato con el Señor? Amén. Amén. Y si nosotros queremos cumplir el trato con el Señor, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ya si Él dice: obedece, a obedecer. Y es que nosotros no amamos a Dios porque Él nos brinda esto, porque Él nos da esta americana, porque Él me da esta corbata. No, no. Nosotros le amamos a Dios porque Él es nuestro Dios. Sencillamente por eso. Denle una alabanza al Señor Jesús. Entonces estamos hablando de un trato, ¿verdad? Y un trato entre el hombre. Y hasta ahí vamos bien. Un trato entre el hombre y el Señor. Pero el hombre como que traicionó la confianza del Señor, ¿cierto? Digo, yo no tenía que hacer esto. Es más, el hombre fue y se escondió por allá porque sabía. Y hermanos, y nosotros sabemos cuando nos equivocamos. Nosotros nos damos cuenta porque nuestra conciencia nos dice: tú has hecho mal, tú te has equivocado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos escondemos y decimos: uy, no, ¿qué dirá el Señor? Uy, no, ¿qué dirán de mí? ¡Qué vergüenza! ¿Yo qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a esconder? Y resulta que entonces el hombre, aparte de desobediente, fue infiel y le fue desleal a Dios. Pero Dios le habla al problema y le dice al problema, o sea, al enemigo que le había ofrecido esto, diciéndole que le va a suceder algo, que algo va a ocurrir. Y entonces se establece esta guerra entre el hombre, Dios y el enemigo. Pero Dios no tiene una guerra enfrente contra el hombre, sino que Él quiere solucionar el problema. Ustedes ven a lo largo de toda la historia bíblica, hermanos, el amor de Dios hacia el hombre y cómo Dios quiere solucionar el problema tan grande que el hombre hizo. No que Dios hizo, que el hombre hizo. Pero simplemente el amor se ve en cada una de las cosas. O sea, usted ve y dice: y la misericordia de Dios.
y el perdón de Dios, y el amor de Dios, y el cuidado de Dios con sus hijos, y todo esto que Dios hace a favor de nosotros. Y aún así nosotros, viendo todo lo que Dios hace, nosotros seguimos pensando de la misma manera, en la manera de desobedecerle y de la manera de romper el pacto tan hermoso que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros, si queremos tener un buen negocio, ¿al lado de quién podemos tener un buen negocio? Al lado de nuestro Dios. Y es que el Señor no nos pide nada, obediencia. Usted le obedece al Señor y vea, eso va derechito. Nos pide que le obedezcamos. Pensemos en esta hora, hermanos, si nuestra actitud si está siendo de obediencia. No, sí, yo le obedezco al Señor, yo hago lo que el Señor me dice. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecerle. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, sí. Un día una señora me dijo, sí, el que está de vacaciones. El Señor de vacaciones, el Señor nunca está de vacaciones, hermano. Usted está haciendo eso, está haciendo lo otro y el Señor siempre está pendiente de uno. Entonces el hombre desobedeciendo se pierde. Pero Dios en sus planes, Él continúa con el amor hacia el hombre, no importando lo que el hombre ha hecho. Y vemos en la palabra del Señor que muchos hombres hicieron misiones. Y dirán, bueno, ¿por qué ahora entramos a hablar de las misiones? Porque, hermanos, si hay una guerra, tiene que haber un plan de salvación. O sea, si hay una guerra entre Dios y el hombre, debido a lo que el hombre hizo y lo que el hombre rompió, tiene que haber un plan. O sea, tiene que haber una solución. De alguna u otra manera tiene que haber una solución. Y esa solución se llama misiones. Porque ese mensaje, llevando el mensaje de paz, o sea, el mensaje que se puede llevar, o sea, el evangelio que se lleva, que son las buenas nuevas de salvación a los perdidos, y el mensaje que usted y yo conocemos es el mensaje que establece la paz entre el hombre y Dios. Porque es que si nosotros no cumplimos con la palabra de Dios, si nosotros no cumplimos con el evangelio, entonces nosotros estamos en la misma guerra constante con el Señor. Pero si nosotros empezamos a vivir para Dios, si nuestra vida se dedica a Dios, si creemos en el evangelio y sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, y empezamos a entender lo grande que es el evangelio, lo bonito que es el mensaje que Dios ha preparado para que usted y yo tengamos paz con Él, entonces decimos, este negocio verdaderamente sí vale la pena. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Con Daniel, miraban a Daniel y decían, ¿este quién es? Que se abrió sus ventanas y siguió orando al Señor. Hermanos, Daniel estaba en paz con el Señor. Y ustedes vieron tantos problemas que ocasionó esto, por él abrir sus ventanas y demostrarle al mundo que estaba alabando a Dios, pero al final tuvieron que reconocer que Daniel adoraba al verdadero Dios. Debido a la guerra en la que estamos, nuestra vida peligra constantemente, pero tampoco nos damos cuenta de cómo estamos actuando. O sea, aunque nuestra vida esté equivocada, aunque nos estemos perdiendo, nos estemos desviando, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. La palabra de Dios dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, hermanos, tenemos que pararnos en un momento y tenemos que recapacitar y tenemos que pensar en cómo estamos actuando, cómo está siendo nuestra vida. Y vamos a hablar de una palabra muy especial en el sentido malo, porque no nos beneficia a ninguno. Yo les voy a invitar, hermanos, a que leamos la palabra de Dios en Romanos 6:23. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Dese cuenta que nosotros teníamos un tratado con Dios y el hombre no le importó romperlo. El hombre no le dio la importancia, no le dio lugar a Dios. Y resulta que aparece por ahí esa palabrita llamada pecado. Y la paga del pecado es muerte. O sea, hermanos, esto es serio. O sea, de lo que estamos hablando es bastante trascendente para nuestras vidas. Como cuando dicen por ahí, esto es de vida o muerte. Pues el evangelio es igual, esto es de vida o muerte. Pero lo que sucede es que nosotros
rompimos el tratado con Dios, pero nos quedamos tan campantes. Resulta que al negar a Dios estábamos aceptando otro tratado. Estábamos yéndonos a otros planes. Estábamos adquiriendo otros compromisos sin darnos cuenta. Y el compromiso fue con el pecado. El compromiso fue con el enemigo y nos fuimos hacia allá y dijimos, bueno, este negocio sí como que está bueno. Bueno, si la paga del pecado es muerte, ¿qué de bueno tiene eso? El pecado no trae nada bueno a la vida. Y si usted siente que ha fallado a Dios y que su vida está en pecado, hermano, hoy es el día aceptable para que usted diga, yo ya no quiero vivir igual, yo ya quiero romper ese tratado con el enemigo, yo ya no quiero que mi vida siga por donde va. Y es que al fin de mi vida me van a pasar una factura y me van a decir que soy muerto debido al pecado en el que vivía. Pero ahí está lo bonito del tratado con el Señor. O sea, póngalo a un lado y póngalo al otro y diga, ¿por cuál va a tomar usted la decisión? ¿Por quién usted ha decidido irse? Y es que si usted se va para el pecado, ¿qué va a recibir? Muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, usted se va aquí, imagínese, va a tener vida. Y no va a ser una vida cualquiera, sino que va a ser una vida eterna. Una vida de salvación, una vida de gozo, una vida de entrega al Señor. ¿Con quién vas a firmar el tratado en esta hora? ¿Con quién quieres sellar y poner yo me comprometo? O sea, hermanos, si somos personas un poquito inteligentes, aunque nosotros no comprendemos la grandeza del Señor, nos damos cuenta de por qué, a dónde tenemos que firmar y por quién nos tenemos que decantar. Entonces, ¿qué le pasó a Eva? Tomó una mala decisión. Negó el tratado que había hecho con el Señor. Y dice la palabra del Señor, y leyendo un poco sobre lo que es el pecado. El pecado es una acción, un sentimiento o pensamiento que va en contra de la ley de Dios. Al pecar, cometemos injusticia. Primera de Juan 3:4. Al pecar cometemos injusticia. O sea, ya no somos justos porque pecamos. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, nos convertimos, hermanos, como en enemigos de Dios a causa del pecado, a causa de nada bueno. Imagínense, yo le digo a un niño que le voy a dar un billete de 10 y él me da el de 5. A lo mejor él me dice que sí, a lo mejor me dice que no, porque no conoce, porque no sabe cuánto es la cantidad del billete. Pero si yo le digo a usted, hermano, déme un billete de 10, que yo le voy a dar uno de 5, ¿usted qué dice? Me está timando, ¿cierto? Y si yo le digo en esta hora que yo le voy a dar un billete de 20 y usted me da uno de 5, ¿usted acepta? Hay una gran diferencia entre el tratado que hacemos con Dios y el tratado que firmamos con el pecado. El pecado nos destruye, el pecado nos acaba, pero la palabra de Dios, lo que recibimos de Dios, nos edifica, nos hace crecer, nos hace mejores personas. Es para que nos vayamos dando cuenta de la palabra del Señor Jesús, lo que dice el Señor y lo que nos enseña. Hermanos, no continúe yendo en contra del Señor. Y primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, ahí se cierran muchos pecados, pero en esta hora hablamos de que toda injusticia es pecado. O sea, hermano, usted en el momento en que pecó, usted se volvió una persona injusta. Nos volvemos unas personas injustas con Dios, porque el pecado es como la manera más fácil de alejarnos de Dios. Ese es el pecado. Y Jueces 20:16 dice la palabra de Dios que habían 700 hombres, porque el pecado habla de que uno tiene un objetivo, pero el pecado nos hace desviar del objetivo. El objetivo que sale de nosotros es llegar a ver al Señor Jesucristo, ¿cierto? Llegar a ver a Dios cara a cara. Pero mire, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. O sea, eran hombres que tenían su puntería afinada. Resulta que el pecado nos hace perder la visión.
Cuando el pecado está dentro de nuestros corazones, cuando el pecado está dentro de nuestras vidas, nosotros no vemos. Por eso cuando el Señor nos limpia y nos saca de donde estábamos, entonces se quita esa venda que teníamos en los ojos, esa venda de pecado, y entonces decimos, ah, mira, ahora sí puedo ver el camino. Es como que nos ilumina, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Entonces el Señor quiere quitarnos el pecado. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Si David fuera un hombre lleno de pecado, le hubiera dado a Goliat. ¿No es cierto? Estaría como si no hubiera hecho ejercicio nunca, como si nunca hubiera utilizado esa onda, como si nunca hubiera pastoreado ovejas, porque no estaba lleno del poder de Dios. Pero David estaba firme en el Señor. Es más, cuando le iban a poner la armadura de Saúl, él que dijo, no, yo no puedo con eso. Y es que yo no estoy revestido de una armadura física, sino que Dios me ha revestido con su poder. Imagínense que cuando el filisteo desafiaba a todo el pueblo de Israel, todos se quedaban callados y atemorizados. Uy, ¿qué va a suceder? Pero era porque el pueblo de Israel estaba viviendo una vida de pecado. Por lo tanto, no tenían la autoridad suficiente para decirle a ese gigante, vete de aquí, ya no tienes autoridad para nosotros, ya ni podían derribar a ese gigante. Los estaba desafiando un gigante nada más, y entre todo el ejército no eran capaces de plantarle cara. Ay, pero cuando llegó un hombre lleno del poder de Dios, un hombre llamado David, pequeñito, ese que cuidaba las ovejas, un hombre responsable, un hombre que se preocupaba por alabar a Dios, un hombre que vivía para Dios, ese niño confesaba, es más, antes de coger la onda ya había matado al gigante. ¿Sabe por qué? Porque le dijo ese incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del pueblo de Israel. Y es que cuando nos llenamos del poder de Dios tenemos una puntería, hermanos, no fallamos. Amén, amén. No erramos, no nos equivocamos. Porque es que tenemos un tratado firmado con el Señor, y el Señor nos va a llevar donde tengamos que llegar. Y en su vida, hermano, usted quiere deshacerse de esos gigantes que no lo dejan avanzar, que no lo dejan progresar, hermano. Deje el pecado a un lado y usted va a poner esa onda y esa piedra va a dar en la cabeza del gigante y se acabó el problema. Gloria a Dios, Ahí está el mensaje de paz. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, el Señor es el creador y Él tiene el derecho a establecer leyes, ¿cierto? Apocalipsis 4:11. La palabra de Dios, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Romanos 14:12 dice que tendremos que dar cuenta de eso, porque es que el Señor es Rey y Él ha establecido una palabra para cada uno de nosotros, o sea, una manera de vivir. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, aquí no va a dar mi papá cuenta por mí, ni mi tía va a ir a abogar por mí. No, aquí cada uno le damos cuenta al Señor de lo que hacemos, de nuestras actitudes y de lo que llevamos. No se ponga, hermano, a coger la Biblia y a decir, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué el Señor lo hace así? Y esto no, hermano, simplemente Él es el creador, Él es el Rey de la gloria, Él tiene todo poder, toda autoridad. Y si Él estableció las cosas así, pues vamos a seguirlo. Eso se llama obediencia. Lo vemos por todos lados, la obediencia. Pero ¿es posible no pecar jamás? ¿Es posible? ¿Es posible no pecar jamás? No, cierto. Lo que dice Romanos, la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, no tienen la bendición de Dios. Se acabó los privilegios, se acabaron las bendiciones de parte de Dios, se acabó, se rompió el acuerdo, no tenemos oportunidad, nos vamos a morir. El mundo se muere y esta guerra y esta batalla continúa. ¿Cuál es la solución a mi problema en realidad? ¿Cuál es la solución a todos esos países que hoy vemos aquí? ¿Cuál es el mensaje de paz?
¿Cuál es la solución? Muchos hoy en día se preguntan cuál es la solución. Pero se están acordando de la simiente de la que estamos hablando, ¿cierto? Eso todavía no había muerto. O sea, eso continuaba. Y el enemigo de una u otra manera, a lo largo de la palabra, intentaba acabar, erradicarla, como cuando alguien quiere matar a toda su familia. ¿Cierto? El enemigo estaba intentando eso. Pero si seguimos viendo la palabra de Dios, vemos lo que sucedió. En Isaías 9, resulta que nosotros tenemos como la luz apagada. Y estamos viviendo con nuestra luz apagada. No podemos ver porque estamos en tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de Mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías 9, ¿verdad? Perdón, hermanos. Dice nacimiento y reinado del Mesías, porque estamos hablando de la simiente. No sé si usted se está dando cuenta, hermano, de quién estamos hablando en esta hora. Y el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Por quién? Porque vino el Mesías, ¿cierto? A salvarnos. Entonces la simiente aún está ahí presente. Aún está la oportunidad. Y a la gente hoy, si estamos en un culto misionero, pensemos, hermanos, de que a los que están fuera no se les ha acabado la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Íbamos directos a morir a causa de nuestros malos acuerdos, pero apareció el Cordero. Lo que dice la palabra del Señor en Génesis 22, 10 al 15. Génesis 22, 10 al 15. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El siguiente. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermano, vaya pensando en quién es el que hizo esto. Vaya dándose cuenta que por el error de nosotros, por nuestras equivocaciones, Él tuvo que venir a hacer esto como un cordero. Estaba el niño a punto de morir, su padre ya lo iba a sacrificar porque era un hombre que tenía mucha fe en Dios. Él sabía que algo Dios iba a hacer, y de repente apareció un cordero envuelto en un zarzal. Eso significa, ya nos vamos a ir dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios. En San Mateo 2:13 dice la palabra de Dios, San Mateo 2:13, después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Sucede que nació un niño que no era como cualquiera, un niño que era diferente. Ese niño iba a salvarnos de lo que nosotros, del pecado en el que vivíamos. Él nos iba a sacar y iba a firmar un nuevo acuerdo, una nueva oportunidad de salvación. Y vemos que el niño vino con unos planes, y vimos que el niño vino con unos propósitos, y esos propósitos ya quería el enemigo frustrarlos por medio de un hombre llamado Herodes, y querían matarlo y querían acabar con él. Pero entonces vemos que este niño empieza a crecer, porque Herodes no lo puede ni tocar. Nada puede alcanzar a este niño, porque resulta que este niño es un niño que no es cualquiera, que es un niño diferente. Resulta que es un
nombraron en el Antiguo Testamento. Es un niño que las Escrituras hablan de él como el rey, que habla como el príncipe de paz, como admirable, como consejero, y su nombre es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Leemos la palabra del Señor en San Mateo 3:13, que todo rey era ungido, y el Señor fue ungido por medio del bautismo. Vemos que también fue tentado, pero él no pecó, no falló. Romanos 5:19. Él era la clave para nuestra salvación. Un cordero sin mancha, sin contaminación. Ese era el cordero que se le apareció allá a Abraham y que fue sacrificado. El Señor fue sacrificado por amor a ti y por amor a mí. Como rey podía hablar de la ley en Mateo 5:17, y como rey la cumplió. Y la misión de él al nacer la vemos en Mateo 1:21, lo que dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí ustedes en ese versículo, hermanos, pueden notar que necesitábamos salvación de algo. ¿De qué era? Del pecado en el que vivíamos, ¿cierto? Amén. Vivíamos en un pecado, pero dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el Señor vino a la tierra a morir por nosotros. Fácil de entender, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero él no lo hizo porque quiso, porque eso era dentro del plan de él. O sea, él no quería hacer las cosas sin un significado, o porque así se diseñó la historia. No, era porque él tenía un plan de salvación, porque nosotros nos habíamos equivocado. ¿Y quién es él? Que sana, que enseña, que calma la tempestad. ¿Quién es él que dice que vengan a él, que hace milagros, que tiene buenos beneficios para nosotros? ¿Quién es este que se ha manifestado en carne y que conoce nuestra situación en la que vivimos? ¿Quién es este que ve a un ciego y le sana? ¿Quién es este que ve a un cojo y le sana? ¿Quién es este que hace milagros? El mundo no le conocía, pero él estaba tratando y estaba haciendo un diálogo de paz con nosotros, con una buena actitud, hermano. Vinieron a buscar y dijo: bueno, yo puedo mandar el ejército del cielo que acabe con todos, pero yo no lo voy a hacer, porque mi plan es otro, mi propósito es otro. Den alabanza al Señor Jesucristo. Estábamos leyendo la palabra de Dios en Mateo 21 y volvemos ahí donde habla de la entrada triunfal. ¿Cómo entra un rey? Si ustedes ven, hermanos, actualmente viene el rey de España, con todo respeto, pero se prepara todo lo mejor, los mejores platos, la mejor música, la gente se viste de la mejor manera, se preparan para la entrada del rey. Y vemos que el Señor hizo una entrada triunfal muy sencilla. Y bueno, tú dirás: pero si él era el rey de la gloria, el que tenía todo poder, el que tenía toda autoridad, él podía haber preparado caminos de oro, él podía haber preparado la mejor música y hacer que todo el mundo le alabara. Pero mire cómo él hizo las cosas, las hizo con humildad. Bueno, tráigame un pollino que está allí, y ahí voy a pasar y con eso voy a entrar. Y dice la palabra del Señor que la gente le echaba ramas para que él pasara, y se sentó sobre un manto. O sea, la gente lo hacía como sin entender lo que él era. Y a veces nosotros como cristianos nos pasa que no entendemos lo que verdaderamente él es, lo que él vino a hacer por nosotros. Amén. Y entonces la actitud de los discípulos que vemos cuando él los envía es una actitud buena. Bueno, vamos, el Señor nos envía, nos está mandando a hacer una labor. El Señor nos está mandando a cada uno de nosotros a hacer una labor. La labor es ir a traer un pollino, que ella se va a encargar del resto. Hermanos, nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros tenemos un plan
estamos dentro del plan del Señor y quiere usarnos para que nosotros intervengamos en esto. El plan, hermanos, es que Él quiere que nosotros nos preparemos para que le sirvamos con agrado a Él. Y la entrada triunfal del Señor fue muy simple, muy humilde, muy sencilla. Y quizás por eso muchos no le dieron la altura y no le conocieron como era. Pero dice la palabra de Dios en Salmos 24:7, hablando de la entrada del Señor. Es algo muy hermoso lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer del 24:7 hasta el 10. Salmos 24:7. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amén. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y vemos que el Señor va ante un concilio y allí lo acusan. Pero Él sigue haciendo el proceso de paz. Él sigue pensando en el amor que nos tiene a nosotros. Y luego vemos cómo le sentencian a muerte en el capítulo 27. Crucificado. Lo van a crucificar, pero Él va a morir. Él va a morir por amor a nosotros. Luego la palabra de Dios dice también que es sepultado. Y también dice que fue resucitado al tercer día. Por lo tanto, hermanos, si resucitó, ustedes piensan que era un hombre normal y corriente. Como muchos intentan descalificarlo, que era un hombre normal y corriente. ¿Usted cree que un hombre normal y corriente puede salvar a toda la humanidad? No se puede. Y si hacemos un resumen de lo que estamos hablando, hermanos, ahora, nos damos cuenta del amor tan grande y del plan de Dios que hizo, porque cuando el Señor viene y muere por nosotros, dice que nos justificó. Lo que dice la palabra del Señor en Romanos 3:24. Porque antes leíamos que la paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el versículo después del que habíamos leído. O sea, la paga del pecado es muerte. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Amén. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El siguiente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí tenemos tres palabras claves importantes y vamos a en esta hora a hablar de ellas, y se llama justificación, redención y propiciación. Esa fue la clave por la cual, hermano, usted está en esta hora. Y usted quizás ha visto la enseñanza del día de hoy como, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Hermano, es que usted también un día rechazó al Señor. Así como lo hizo Adán y Eva, un día decidió desobedecer a Dios. Un día usted no aceptaba lo que Dios le decía. El tratado que Dios quería firmar con usted para su beneficio, tampoco quería aceptarlo. Y decidió irse al pecado. Decidimos irnos al pecado, y muchos de los hombres actualmente deciden irse al pecado y seguir por el negocio del pecado para saber que luego van a llegar a muerte. Pero aún así nosotros, creyendo que ya estábamos muertos en delitos y pecados, que ya no había oportunidad para cada uno de los que estamos aquí, el Señor decidió manifestarse en carne. Y no crea que le fue sencillo. Él, siendo el Rey de la Gloria, con todo poder, con toda autoridad, hacerse
el Señor vino y abolió el pecado, acabó con el pecado y murió y fue sepultado y resucitó. Y nos justificó. ¿Sabe qué hizo el Señor, hermano? Nos quitó ese vestido que teníamos lleno de manchas, lleno de arrugas, lleno de problemas, lleno de pecado, y lo cambió por el de Él, que era un vestido limpio, puro, sin mancha, para que cuando viniera la justicia a mirarnos, nos viera nosotros limpios, sin falta alguna. Por eso cuando nos subieron allá y dijeron a Barrabás al Señor, ¿saben por qué vieron a Él como culpable? Porque Él tenía nuestras vestiduras, las vestiduras del pecado, y dijeron, a Él hay que crucificarle. Pero solamente, hermano, todo esto por amor a ti, por amor a mí. Usted era como un pajarito encerrado. Usted y yo éramos como un pajarito encerrado en un mercado sin oportunidad de salvación. Ya estábamos encerrados, no teníamos libertad. ¿Y sabe qué vino el Señor? El Señor vino, entró al mercado, pagó, nos sacó y nos sacó de la jaula, y ahora somos libres. Pero ahí la pregunta es, ¿y cómo pagó el Señor? ¿Con dinero? No, la paga del Señor fue con sangre. Él murió y pagó por nuestros pecados. Eso se llama redención. Nos redimió, nos justificó y nos redimió por los pecados que habíamos cometido. Y luego viene la palabra propiciación, y es perdón de pecados y satisfacción de la justicia divina. Todos nuestros errores, todo el juicio de Dios iba a caer encima de nosotros. Ya no teníamos oportunidad de salvación. Un día ese hombre que se subió a ese pollino decidió entrar por amor a nosotros y traernos y llevarnos el mensaje de paz, un mensaje de salvación. Hermano, usted hoy está aquí, yo estoy aquí porque Él nos ha dado salvación y nos la ha dado gratuitamente. En esta hora, hermano, usted dése cuenta que tiene que aceptar el plan de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Dónde vas a firmar? Los hombres pasados decidieron negar el tratado con Dios. ¿Dónde vas a firmar tú? Cierra tus ojos en esta hora, en el lugar donde estás, hermano. Y sí, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y que hemos fallado. Y que hemos cometido muchos errores. Y que nuestra vida ha estado en guerra constantemente. Y que nos hemos ido en contra del Señor en muchas cosas. Pero la misericordia de Dios hacia usted y hacia mí ha sido grande. Ha sido una misericordia que nadie más tiene. Y ese es el amor del Señor Jesús. La palabra de Dios en Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Persona nueva que escuchas en esta hora este mensaje, hoy hay una oportunidad grandísima. Hoy hay una oportunidad de salvación hermosa. Dese cuenta que el Señor ha dado un nuevo tratado, de que hoy Dios nos da una nueva oportunidad de salvación. Yo les voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de pie. Pensemos en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Piense que usted también tiene que morir en esta hora. Piense que usted también tiene que morir al viejo hombre. Piense que usted tiene que también sepultar al viejo hombre. Y piense que usted tiene que ser una nueva criatura. Piense en el amor del Señor. Y hoy en esta oración, hermano, vamos a darle gracias al Señor por la cruz del Calvario. Porque ha sido un año de bendiciones, sí.
pero han sido unas bendiciones gracias a que hemos vivido para Dios. Y si no hemos vivido para Dios, Dios quizás nos ha bendecido, pero si nos aferramos más de la mano de Dios, entonces vamos a tener más bendiciones. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene que vivir en obediencia para Dios, en santidad para Dios, una entrega total para el Señor Jesucristo. Y hermanos, y si no estamos viviendo para el Señor, y si hemos decidido hacer otras cosas que a Dios no le agradan, hoy no es un mensaje para que lloremos, no, sino para que recapacitemos. Dese cuenta que cuando uno llora mucho no es consciente de lo que está sucediendo. Sí, en la presencia del Señor se torna diferente. Pero hoy es un mensaje para que nos demos cuenta cómo va nuestra vida, qué estamos haciendo, dónde nos encontramos y qué decisión vamos a tomar de ahora en adelante. Porque el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue un sacrificio simple, no fue un sacrificio sin valor alguno. Fue un sacrificio que salvó a toda la humanidad. Piensen en esa hora como si usted estuviera a punto de caer a un abismo, del cual no va a volver jamás. Imagínese. Y en ese momento llega un hombre llamado Jesucristo con ese amor que lo caracteriza. Usted a punto de caer en la perdición, de ya no encontrar más salvación, de que usted va a morir a causa de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y llega ese hombre con ese amor inmensurable y hace esta obra tan maravillosa que agarra de la camisa por atrás y no te deja caer. Y por mucho que tú intentas tirarte, Él no te deja caer. Resulta que ese es Jesucristo, el que tanto te ama. Y vamos a hacer esta oración, hermano, porque ya no podemos seguir viviendo igual. El Señor tiene que hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Y vamos a orar en el nombre de Jesús, porque en ese nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, ustedes le pueden decir un montón de nombres, pero en el único nombre que hay salvación es en el nombre de Jesús. Ay, ese nombre sí que es importante. Sí que vale la pena seguir a este Dios. Sí que vale la pena hacer negocios con Él. Y es que los beneficios que Él me da son excelentes. Hermano, usted quiere vivir en paz, gozo, felicidad con el Señor. Firme en esta hora. Hoy hay un altar, hoy hay unas sillas ahí preparadas. Hoy está su vida que ha escuchado la palabra del Señor. Y hoy usted le puede decir: Señor, ya no quiero ser igual.